se hacen las cosas de acuerdo al Estado de Derecho, a las instituciones, ¿no? Si hay un gobernador, un presidente municipal o un funcionario público, etcétera, etcétera, que incurren en actos de corrupción con el sector privado, porque la corrupción es de dos, es el empresario y el funcionario, digamos, por llamarlo de alguna manera. El funcionario va al bote y el empresario lo castigo monetariamente, ¿no? Le castigo en lo que más le duele, que es el bolsillo. Le mete una multa ejemplar y quiero ver quién se anima en el futuro a cometer actos de corrupción en temas de obras públicas. Ahí hay demasiada corrupción entre los gobiernos y el sector privado. Por lo tanto, pues la salida para generar que la economía crezca al 4%, que es lo que hemos comentado, es que la inversión crezca más o menos entre 6 y 8%. Y en esta gráfica, fíjense cómo estamos poniendo la inversión a largo plazo. Especialmente el 2000, si te fijas, la inversión se desplomó 17% en la crisis del 20, ¿estás de acuerdo? Y el 10,5% es nada más un efecto rebote. Eso no es porque el gobierno, porque AMLO haya promovido las inversiones. AMLO no hizo absolutamente nada y esto es simple y llanamente el efecto de rebote que vienes de dos caídas de 4, 4 y 17 en acumulado acá tranquilo se está cayendo más de 20, como 21% la inversión y apenas rebotó 10% en el 21. En el 22, 7, 5. Si tú sumas 21 y 22, más o menos con eso estás recuperando apenas lo que se cayó en un solo año del 20. No has recuperado todavía lo que se cayó en los 2 años. Si tú haces un ejercicio de calcular niveles o de ver niveles, claro que no se recupera. Y en el 23, AMLO, ¿qué pidió? Me terminan todas las obras posibles, 23 y 24, me terminan todas las obras posibles, me terminan todas las obras que están en marcha, sus mega obras, y esa es la razón por la cual en el 23 creció 18%, en el 24 apenas creció 3,1%, a principios de los últimos meses ya hay tasas negativas en la inversión. Aún así, el balance de todo el año indica que más o menos habría crecido, o creció más bien 3,1%, ¿no? Para este año pues, podría caerse 2% o un poco más, seguramente va a ser más esta caída, pero no hay tanto crecimiento en la inversión, excepto un año espectacular, ¿no? Y el otro no es crecimiento, es rebote, en realidad es rebote, ¿sale? Ok, entonces ya vimos, 88% de la inversión lo hace el sector privado y la inversión pues no está creciendo a las tasas que quisiéramos, es la razón por la cual la economía no está creciendo y la economía no está generando los 1,5 millones de empleos que demanda el mercado laboral. Otro objetivo de Claudia es llevar, como parte del Plan México, es llevar a México al puesto 10 a nivel mundial. Hoy estamos ocupando el puesto 12, México con 1,8 billones de dólares, Estados Unidos casi 28,
China 18, más de 18 billones de dólares, y ya muy lejos Alemania, Japón, India, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos en el puesto 12. Quieren llevarnos al puesto 10. ¿Qué significa? Desplazar a Canadá, que tiene 2.16 billones de dólares. Para desplazar a Canadá necesitamos crecer más o menos un poco más, alrededor de 300.000 millones de dólares. Si nosotros, esto al año 2030, obviamente, ¿no? Lo quiere en meta de 6 años. Si quisiéramos desplazar ahorita a Canadá, necesitamos crecer ahorita 300.000 millones de dólares con respecto a, significa creo como más de 20% hacer que la economía crezca en dólares, ¿eh? Y que Canadá obviamente no crezca tampoco, porque si queremos mandarnos adelante Canadá o sustituir a Canadá, ellos tendrían que no crecer y nosotros avanzar 300.000 millones de dólares. Eh, ¿Eso es posible? Claro que es posible. Ya nos ¿Cómo? está ayudando. Perdón. Trump ya nos está ayudando. Bueno, supongo que estás bromeando, ¿no? Si el aumento en este año, digamos, 20%, automáticamente el PIB de México, suponiendo todo lo demás constante, el famoso ceteris paribus de economía, si se aprecia la moneda 20%, este 1.8 se va más o menos a 2.2 billones de dólares. Saltaríamos de inmediato 20% en condiciones de mercado, es casi imposible, ¿no? En la historia del país, ya revisé la información estadística, por ahí, no me acuerdo en qué año, sí se dio un evento espectacular de apreciarse la moneda en un año como 17%. Una serie de otros 5% cada año, porque Canadá seguramente en 6 años también va a crecer, obviamente. Entonces, no solo tenemos que crecer 300.000 millones de dólares en estos 6 años, sino hacer todavía que crezca en términos reales a tasas del 4, 3, 4, 5%, y que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable, porque ¿qué tal si crecemos bien, 3, 4, 5%? Vamos a vernos súper, súper optimistas, fuera de nuestra norma de las últimas décadas, y crecemos 4 o 5%. ¿Y qué tal si por alguna razón el tipo de cambio se nos deprecia en 4 o 5%, en 6 años? Vamos a ponerle 4%, en 6 años van a ser 24, 26% más o menos. ¿Y qué tal si el tipo de cambio se deprecia veintitantos por ciento? Todo lo que ganaste por crecimiento real casi lo perdiste por factor tipo de cambio. Por lo tanto, no saldríamos del 1.9, 2 billones de dólares. Y mientras tanto, ¿y qué tal si Canadá sigue es la economía será especialmente por dos temas. Mientras Claudia Sheinbaum va por una dirección o apunta en una dirección favorable para el país con este Plan México, nuestros honorables congresistas van en la dirección opuesta.
Estamos aprobando una reforma judicial que es, si me permiten el término, la mayor aberración que yo he escuchado o he visto en casi toda mi vida. Es decir, estamos acomodando el Poder Judicial a nuestros intereses propios, no oficiales, gubernamentales. Y hemos eliminado ¿cómo se llama? Los órganos autónomos, que eran eran un contrapeso, un tema de equilibrio, ¿no? Todos los países necesitan tener un contrapeso, todos los gobiernos necesitan tener un contrapeso. Es sano eso. Realmente es sano tener esos contrapesos, pero acá los eliminamos. ¿Por qué? Porque estamos en un objetivo de largo plazo, ¿no? De tener control absoluto y total de estas cosas. Y si un día, como le decía la semana pasada, si un día una empresa pone una demanda al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, o a Pemex, a la CFE, pues nunca le vamos a ganar el juicio, ¿no? Por lo tanto, pues las cosas perversamente las estamos acomodando para tener el control absoluto y total del país o de la economía, lo que sea. Difícil que logremos estos dos objetivos fundamentales de la economía, llevar la inversión a 28% del PIB. Ya tuvimos 27% en 1981. Este país debería estar invirtiendo más o menos 30, arriba de 30% del PIB. Hoy estamos en 24. Ganar 7 puntos es una locura. En algunas ocasiones hemos ganado cierto porcentaje, por ejemplo, del 17,6 al 21 en 1900, ¿qué es esto? 1993. Hemos ganado un punto por ahí, algún número fuerte, pues pocas veces. Pocas veces. Las caídas sí, más bien son fuertes porque coinciden con un periodo de crisis, obviamente, fácilmente se caen y después se pueden recuperar. Fíjense, por ejemplo, después de la crisis de 95, que cayó a 16, en 3 4 años logramos 5 puntos, casi 5 puntos, sí, claro, 5 puntos de ganancia. Pero es obviamente por temas de rebote, ¿no? Los tres primeros son por de rebote, porque al final del día nos hemos quedado más o menos en 21, 22% y apenas estamos ahora en el 24% del PIB. Lo deseable sería que esto fuera creciendo sistemáticamente, año con año, y lograr ese más de 30% del PIB que deberíamos tener. Ya lo comenté, creo, la semana pasada. China invierte 44% del PIB, algunos países asiáticos, otros países asiáticos están por 33, 35% del PIB, incluso hasta algunos países sudamericanos tienen una tasa de inversión más alta que nosotros, ¿no? Entonces, eso es una tarea grandísima pendiente de México. También como parte del Plan México, dicen que vamos a tener una política fiscal y deuda pública responsable. Ojalá que lo logren porque el 24 el déficit fiscal fue de 5,6%. No teníamos un déficit fiscal de estas magnitudes desde las crisis de los años 80. Lo habíamos mantenido absolutamente bajo control durante algunas décadas y se ve claramente que con AMLO si vimos un proceso de gradual deterioro y un repunte en el 24, pues obviamente por lo que habíamos dicho, ¿no? Los gastos sociales y los gastos en las obras faraónicas de AMLO han inducido un deterioro del déficit fiscal y la meta para este año es tener un déficit fiscal de 3,9%, dependiendo de la medida, incluso de 3,2% del PIB. Va a ser muy difícil bajar este déficit fiscal. Yo por lo pronto lo estoy manteniendo arriba del 4% en déficit fiscal. La deuda pública también se planea, se quiere mantenerlo en niveles responsables. La deuda pública en los años 70 hasta 1986-87 se disparó desde 10% hasta casi 57% del PIB. O sea, esta fue una de las causas, obviamente, que generaron las crisis de los años 80. Pueden ver, por ejemplo, cuando hay crisis como el 86-87, la deuda pública por efecto aritmético, obviamente, porque la deuda se divide valor nominal de la deuda entre el valor del PIB. Claro, cuando el PIB se recesiona o se desploma como en el 86-87,
la deuda pública por nada más por solo ese efecto puede repuntar acá, en este caso, 20 puntos porcentuales del PIB. Ya después se hizo un proceso de reestructuración de la deuda externa, de la deuda pública local, y se logró bajar esa deuda hasta 20% hacia 2006. ¿Quién gobernaba ahí? Vicente Fox, Calderón, 2007, 2008. Y 2009 nos llegó una crisis y por eso salta ese ratio de deuda, ¿no? Es normal que en las crisis el ratio salte, no es porque nos hayamos endeudado, pueda que también en la crisis nos endeudemos y generemos un salto adicional del ratio, ¿no? También se puede ver en el 2020, que más o menos estaba estable durante algunos años y de repente saltó 7 puntos porcentuales del PIB y de ahí ya se modera un poco, pero pues vamos a ver si Claudia logra que la deuda pública se mantenga más o menos controlado. Quieren conservarlo en el 50% del PIB, que no es un ratio de crisis, no es suficiente como para que México pierda su categoría de grado de inversión, pero si somos desordenados y no recaudamos y gastamos indiscriminadamente y no controlamos el gasto, obviamente la deuda puede ser un problema en los próximos años. Otro objetivo de Plan México es temas salariales. Ahí sí el AMLO ha sido exitoso, el grupo de Morena, el gobierno, estos dos gobiernos están siendo exitosos en temas salariales, ¿no? Hacía muchísimos años que los salarios no se recuperaban como desde la administración anterior. El punto más bajo de los salarios en términos reales, bueno, vamos a ir un poco a la historia. De 1952 al 76 ha sido el punto más alto históricamente en los salarios reales de México, de los salarios mínimos. Esos salarios crecieron 600% acumulado en términos reales. Acá obviamente estoy convirtiendo el salario a un índice real. En la próxima semana ya empezamos a calcular índices y estoy poniendo además que el 76, ese máximo histórico, valga como 100. Arrancamos en 100, pasó desde 14 en el 51 hasta 100. Si ustedes le sacan el crecimiento a toda esta cosa, va a salir 600%, después de una caída de 76%. Después de 76 con las crisis, hasta el año 2000 se nos cayó 70% el salario mínimo, hasta el año 2000, y de ahí básicamente se mantuvo casi estable, ¿no? No hubo cambio prácticamente. Del 2001 a 2018, justo antes de que entre AMLO, los salarios mínimos habían ganado 17% en términos reales. Y ya con AMLO, 19 hasta el 30, que sería la estimación con Claudia, estarían ganando 166%. Es una gran recuperación, extraordinaria obviamente. Todavía no lograría, estaríamos todavía por debajo de su mejor momento histórico del año 76. Estaríamos cuánto a casi 16% todavía por debajo de ese nivel, pero pues claramente este variable se ha recuperado significativamente y ha ayudado un poco a sostener también al mercado interno, ¿no? Los subsidios y los salarios y otras variables como las remesas, etcétera, cuando uno ve los datos del mercado interno, el consumo privado, nos podemos dar cuenta claramente que han sostenido a la economía. Otro objetivo tiene que ver con temas comerciales, ¿no? La relación comercial con Estados Unidos. Tenemos un superávit comercial con Estados Unidos de 261.000 millones de dólares en el 24, antes del Telecan, que empezó en el 94 justamente. Eh, los déficits nuestra relación con Estados Unidos era deficitaria. En los 80 hay superávit. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis normalmente las cuentas externas se corrigen favorablemente, ¿no? Lo que es déficit se convierte en superávit. Eso es lo normal por la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero si vemos los datos para atrás, pues siempre había sido deficitaria. Y de 95 para acá, pues el superávit con Estados Unidos ha sido creciente. Por lo tanto, pues el gran ganador del Telecan, Temec, ha sido México, ¿no? En nuestra relación con Estados Unidos. Claro, tenemos grandes déficits con China, también tenemos déficit con Europa. Lo que ganamos con Estados Unidos nos comemos con otros, no lo comemos con otros países,
al final tenemos un pequeño déficit comercial en el balance general. Profesor, el Plan México tendría que corregir ese déficit, ¿verdad? No, claro que no. ¿Por qué quisieras tú como país que No, ese no con déficit? México, sino con China, con, por ejemplo, con lo que le consumimos a China, Ah, porque se bueno, con supone que China, tendríamos que pues incentivar claro, producción si, si local. se, si se pudiera con China, pues estaría bien, ¿no? La relación natural con China es que haya déficit. De repente nos quejamos por qué tenemos tanto déficit con China, pero realmente ahí también tendríamos que decirnos, oye, ¿y por qué tenemos tanto déficit superávit con Estados Unidos? Es decir, ahí cuando nos conviene decimos bien al déficit y cuando no nos conviene decimos mal al déficit, ¿no? Entonces, pues es un tema de mercado, ¿no? Así está hecha la economía. Si tuviéramos que cambiar de modelo y decirle a China, sabes que no te compro más, pues ¿cómo sustituimos? ¿Con quién sustituimos eso? Pues, la parte positiva también del Plan México es que ahora hay una política industrial y esa política industrial consiste en que se está tratando de que la proveeduría, la cadena de suministros sea más local, es decir, que en vez de comprarle a China ciertos insumos, tratemos de producirlo en México, tratemos de comprar los productos que se hacen en México. Eso obviamente no va a ocurrir por decreto, forzándolo no va a ocurrir porque al tarde o temprano genera más problemas que beneficios. Eso lo tiene que hacer con una política industrial donde el gobierno promueva, incentive para que el sector privado genere más producción de ciertos productos que hoy importamos de China, de Estados Unidos, de Europa, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero a través de una política industrial, no por decreto, no porque diga, quiero que produzcas ahora 100.000 millones más de toneladas de acero, por decirlo, y deja de importar. O sea, si tú haces eso por decreto, estás obligando, estás forzando las cosas y seguramente, ¿por qué importamos productos de China? Porque seguramente son más baratos, ¿no? Y las empresas, pues lo que quieren es, obviamente, reducir sus costos. Y si tú les obligas a producirlo localmente, seguramente no somos competitivos en distintas materias, en distintos aspectos del proceso de producción y por eso los importamos, ¿no? Igual que lo que hace Estados Unidos. Seguramente es más barato comprar de México y por eso tienen un superávit grandísimo con nosotros, tienen un déficit, perdón, grandísimo con nosotros, tienen un déficit de 300.000 millones de dólares con China, etcétera, etcétera. Y bueno, a los gringos tampoco pues no les gusta que el déficit sea grande, ¿no? Ellos el año pasado tuvieron un déficit de más de un billón de dólares. Entonces son el gran país deficitario del planeta, ¿no? Y bueno, ya eso también sí los enoja, así como a nosotros nos incomoda que tengamos un déficit de más de 100.000 millones de dólares con China. Solo les exportamos 10.000 millones de dólares a China y les compramos 110.000 millones de dólares. Estoy redondeando números y pues eso nos molesta, ¿no? También a los gringos les molesta tener un tremendo déficit con nosotros. Entonces ahí pues hay que trabajar en la negociación. Inversiones. ¿De dónde vienen las inversiones? En 23 años, las inversiones extranjeras directas a México e ingresadas son 681.000 millones de dólares, de los cuales 44% vienen de México, de Estados Unidos, y ya de muy de lejos España, Canadá, etcétera, etcétera, ¿no? Canadá, Alemania, Japón, Bélgica, etcétera. Pero el gran, digamos, aportante de IED hacia el país es Estados Unidos, ¿no? Y eso que este número ya bajó, la dependencia también sigue siendo muy alta. Por lo tanto, pues, por distintas razones, somos una economía altísimamente integrada con Estados Unidos, ¿no? Y pues llegó el Trump, se está volviendo loco y nos está tratando y está tratando al mundo entero, a China, a nosotros, a Canadá, de una manera realmente radical, de una manera poco profesional, poco estadista. O sea, así es este hombre, ¿no? Y nosotros, pues, hace muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano, yo sí le pongo palomita ahí al gobierno mexicano, de no reaccionar ¿cómo es? Virulentamente, ¿no? De no reaccionar
de una manera disruptiva. Tal vez AMLO ya hubiera reaccionado con el hígado, ¿no? Tal vez AMLO hubiera dicho al diablo, quién sabe, de repente hasta hubiera destrozado el TEMEC, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum me parece que está reaccionando como lo dice ella misma, ¿no? Con cabeza fría, buscando una renegociación, porque al final del día, y lo digo todo el tiempo, nosotros somos altamente superavitarios con Estados Unidos. En una guerra comercial donde nos agarremos a puñetes con Estados Unidos, nos van a destrozar. En 2018, antes de que empiece la guerra comercial de Estados Unidos con China, creo que no tengo esa gráfica en esta presentación, Estados Unidos tenía un déficit de 420 mil millones de dólares con China, o China tenía un superávit de 420 mil millones de dólares con Estados Unidos. Se empiezan a agarrar en una guerra de aranceles, de aplicación de aranceles, y hoy en día el superávit de China con Estados Unidos es de 280 mil millones de dólares. Es decir, en esa guerra, ¿quién perdió? China. ¿Cuánto perdió? 140 mil millones de dólares. En una guerra comercial, el país superavitario pierde y nosotros somos muy superavitarios con Estados Unidos. Mal haríamos, seríamos verdaderamente tontos si nos agarramos o nos enfrascamos en una guerra arancelaria con Estados Unidos. Nos van a destrozar, sin duda, no tengo ninguna duda de eso. Ya tenemos la experiencia con China. No es muy común la presencia o la existencia de guerras arancelarias. En las últimas décadas y décadas no hemos visto estos fenómenos, pero el primer caso evidente es Estados Unidos-China. Por lo tanto, pues hace bien Marcelo Ebrard, la presidenta, en agotar todas las instancias habidas y por haber para lograr una negociación. Es preferible, aunque sea sacrificar parte de este superávit que tenemos con Estados Unidos, con tal de complacer un poquito bueno, sí, al loco de Trump, en vez de antes de caer en una guerra de aranceles. Vamos a afectar mucho más a nuestra economía porque si no les queda claro a algunos fanáticos o algunos fanáticos de Morena, porque algunos fanáticos de Morena quisieran enfrascarse en ese tipo de cosas por cuestiones ideológicas, si no nos queda claro, nosotros dependemos mucho más de Estados Unidos que Estados Unidos de nosotros. 80 y tanto % de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Para Estados Unidos nosotros representamos un porcentaje menor, bajito, de tal vez es 15, 18% de sus exportaciones totales. Ya es diametral la diferencia, por lo tanto, pues tranquilamente ellos nos pueden aplicar aranceles sin que su afectación sea significativa. Otro dato importante, macroeconómico. Nuestras exportaciones representan cerca de 40% de nuestro PIB. Creo que es el 35, 36% del PIB. Para Estados Unidos sus exportaciones solo representan 8, 9% del PIB. 7% del PIB tal vez. Es decir, la diferencia es abismal. Nuestra inversión extranjera directa el año pasado fue 36 mil, casi 37 mil millones de dólares. AMLO nos ha estado vendiendo la idea de que son máximos históricos. Sí, si quitamos obviamente el 2013 cuando se vendió una cervecera, sí son máximos históricos, ¿no? Está bien, o sea, no está mintiendo tampoco, ¿no? Pero en economía las cosas a veces las utilizamos tramposamente como lo hacía Peña Nieto, como lo hacían otros gobiernos, ¿no? Con otras variables. Observen, sí es cierto, 37 mil millones de dólares, pero esos 37 mil millones de dólares solo representa 1,9% del PIB. Esta es la verdadera forma como hay que medir la inversión extranjera directa. El valor nominal por los siglos de los siglos, claro, si yo veo, por ejemplo, en los 50, 60, 100 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, hoy tendría que decir, si quisiera sacar pecho, diría, somos un gran país receptor de inversión extranjera, nunca en la historia económica de nuestro país, pues sí, claro, con el paso del tiempo
dentro de 20 años esto va a ser 70, 80.000, 90.000, 150.000 millones de dólares. ¿Qué voy a decir? Ah, mira, mi gobierno es el campeón en recepción de inversión extranjera directa, representa 10 veces más de lo que recibía AMLO. Eso es una barbaridad, ¿no? En economía los valores nominales tienen un uso limitado. El verdadero uso tiene que ser esta. La métrica importante tiene que ser esta. Cuando hablamos de esto, y obviamente el gobierno, porque somos deshonestos, los gobiernos son deshonestos, tratan de pintar o de maquillar las cosas, no tampoco distorsionando el número, ¿no? Lo maquillan en el sentido de que no dicen las cosas como deberían o el verdadero número. Adelante, David. Una David, pregunta, profesor. ¿Qué tanto podríamos afectar a Estados Unidos si si nos vamos al BRICS y todas nuestras exportaciones pues también? ¿qué tanto representaría el BRICS para nosotros? Mira, 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. 5% irá a Europa, 5% a Asia y 5% al resto, a América Latina, por si quiere. ¿Qué tanto ganamos realmente si nos pasamos, mandamos al diablo a Estados Unidos y nos pasamos al BRICS? ¿Brasil nos va a comprar lo que nos compra Estados Unidos? ¿Rusia nos va a comprar lo que nos compra Estados Unidos? Pues no. O sea, cuando escucho hablar de eso, vamos a movernos al BRICS, es porque nos está dejando, nos estamos dejando ganar por la ideología, por la política, por los amigos de la izquierda, etcétera, etcétera. Esa no es la salida. Definitivamente cuando yo pensaría como lo está pensando Claudia, con la cabeza fría. ¿Verdaderamente estos países nos van a comprar lo que nos compra Estados Unidos? Voy a ser extremista, ¿eh? Mandamos al carajo a Estados Unidos y no le vendemos nada para castigarlos a los malditos gringos. Vamos a actuar de esa manera. ¿Tú crees que Brasil nos va a comprar los ¿Cuánto les exportamos? Fíjese, el año pasado exportamos 600, creo que 607.000 millones de dólares en total. Les exportamos 506.000 millones de dólares a Estados Unidos. Vuelvo a decirlo, en el extremo, mando al diablo a Estados Unidos y no lo exporto ni un dólar. ¿Crees que Brasil nos va a comprar eso? ¿China nos va a comprar eso? Rusia nos va a comprar. ¿Quién más está? Brasil, Rusia, China, India. ¿Nos van a comprar? Claro que no. Lo que sí tendríamos que hacer es generar un proceso gradual de diversificación de nuestras exportaciones, ¿no? Por los siglos de los siglos, hasta la eternidad, jóvenes, Estados Unidos va a ser nuestro primer mercado. Nunca vamos a dejar de depender de Estados Unidos por simple posición geográfica, porque además es el mayor comprador en el planeta. Si no nos compran a nosotros, se lo van a comprar a otros. Vamos a ser tan tontos de desperdiciar ese mercado. Tú eres una empresa, David. Tienes 10 clientes. De esos 10 clientes, un cliente tuyo representa el 80% de tus ventas. El 90, bueno, 85% de tus ventas. Lo vas a mandar al diablo porque de repente tu cliente se puso medio pesado en algunas cosas, te demandó, te pidió ciertas cosas que cumplas con ciertos requerimientos de calidad, en diseño del producto que le vendes, de repente te descuidaste, hiciste algo indebido. ¿Lo vas a mandar al diablo de la noche a la mañana? Claro que no. Cierras tu negocio, quiebra tu empresa. Y los demás son chiquilladas en términos de demanda para tu empresa, para tu producto. Es decir, lo tienes que pensar 10 veces antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Ah, mira, me voy con estos otros clientes. Otro cliente nunca te va a comprar lo que te compra el monstruo que tenías de, de tu primer cliente. Entonces, esta es la forma como hay que medir estas cosas. Cuando medimos como en términos relativos, como ya se los he comentado en algunos momentos, resulta que estamos apenas ante 1.7% del PIB, 1.9%, perdón. Somos, que tampoco estamos fatales en este término, porque cuando uno esto lo mide, esto es nuestro, ¿no? Pero si lo mide contra el resto del mundo,
En el mundo, la inversión extranjera directa que se acumula representa solamente 2% del PIB mundial. Claro, hay que compararnos obviamente contra otros países que sean más o menos homogéneos con nosotros, ¿no? Economías emergentes. Ahí sí ya perdemos la batalla porque están más altos que nosotros. ¿De acuerdo? Profesor, Dígame usted. ¿cómo es posible diversificar si también muchas de las mismas empresas extranjeras que vienen a invertir en México lo hacen con miras para vender a Estados Unidos? Pues claro, obviamente no van a venir acá a México para venderle a Perú, a Chile, a Bolivia. Obviamente que no. Vienen porque quieren venderle a Estados Unidos y vienen porque acá la mano de obra es mucho más barata que en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta la mano de obra en México? $5 la hora, no, hasta menos creo. Y en Estados Unidos vale 15, 18, $20 la hora. Obviamente vienen a México porque hay menores costos. Son empresas privadas transnacionales. No están viniendo porque quieran exportarle a Bolivia. ¿Qué tanto le pueden exportar a Bolivia? 10 pesos. Y a Estados Unidos van a vender 500 pesos, 1000 pesos, de 20,000 pesos. Es decir, es mercado. ¿Quieres desaparecer el mercado y convertirte en un gobierno que tome las decisiones por las empresas? Tarde o temprano vas a destrozar al país. Más vale que Claudia y el grupo que hoy gobierna no cometan esa tontería, porque ya la vivimos en los años 80, en los 70, 80, cuando en América Latina predominaban los modelos heterodoxos, los gobiernos de izquierda en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, obviamente todos caímos en crisis. Acuérdense, lean un poco el tema de la década perdida, los modelos heterodoxos donde queríamos hacer las cosas peleándonos con el mercado y al final nos fue a todos de la patada. O sea, vivió mal, Brasil le fue de la patada, a Argentina ni se diga, a Venezuela ni se diga, a Perú ni se diga, a México ni se diga. Es decir, no hay que, si sabemos un poco de nuestra historia, de lo que hemos vivido en el pasado, y hacemos lo mismo, pues obviamente el resultado va a ser lo mismo, ¿no? ¿Quién dijo? Creo que no sé no esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, para terminar, jóvenes, nuestro PIB se está desacelerando, la inflación va más o menos tranquila, el tipo de cambio está tranquilo, ayer estuvo por debajo de 20 pesos. Curiosamente, nuestro tipo de cambio en medio de esta incertidumbre, nuestro tipo de cambio, después de depreciarse el año pasado con todos los temas que vivimos y en este año, ya lleva como desde noviembre, lleva más o menos entre 20 y 20,7 más o menos se ha mantenido bastante estable, ya en la parte alta obviamente, y en medio de todo lo que estamos viviendo, estas amenazas arancelarias, los golpeteos de Trump, etcétera, pues nuestro tipo está aguantando, ¿eh? Está aguantando. Ya ayer bajó de 20 pesos. La tasa de Banco de México está ahorita en 9,50. El 27 de marzo tenemos Junta de Gobierno del Banco de México. Los 32 analistas encuestados por Citibanamex dicen que el 27 de marzo Banxico baja su tasa a 9%, es decir, un descenso de 50 puntos base, y ya sería por segunda vez consecutiva que el Banco de México bajaría su tasa en condiciones en que la Fed lo deja en 4,50. Es decir, nos estamos desmarcando un poco de la Fed. ¿Por qué? Porque tenemos margen de maniobra. Nuestra inflación ha bajado y las tasas de interés en México todavía se mantienen muy altas. El spread todavía es alto, por lo tanto, pues sí hay algo de margen para seguir bajando. Y bueno, este cuadro lo voy a revisar al detalle la próxima semana. Este cuadro trae muchísima, excesiva información que vale la pena detenerse y analizarlo con calma. ¿Sale, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, algún comentario antes de irnos? Profesor, me Dígame pareció usted. muy interesante la cifra que refirió sobre lo que representan las exportaciones para nosotros y para México. Es muy significativo. Me voy a quedar pensando en esa cifra esta semana.
Ok, la siguiente semana les voy a poner voy a agregarle a a esta parte, algunos datos de lo que es ahorita la moda, ¿no? Los aranceles, ¿no? A qué industrias, a qué estados del país nos pueden golpear rudamente si nos meten aranceles. ¿Cuándo amenaza poner los aranceles Trump? El 2 de abril. El 2. Así es, ya pateamos, es decir, por eso digo, Claudia está haciendo un buen trabajo, hay que cuando se hacen bien las cosas hay que reconocerlo. Ustedes saben que soy crítico, ¿no? Más no criticón. A nada, y lo criticón en nada les va a parecer, pero me parece que ha hecho un buen trabajo de ir buscando la negociación, ir buscando ese tipo de cosas en vez de estar ahí reaccionando virulentamente. Y bueno, ya pateó por lo menos 2 meses. Acuérdense que estaba programado para febrero, lo mandó a marzo y al 4 de marzo y ahorita es el 2 de abril. Está entregando resultados positivos en materia de migración, está entregando resultados positivos en materia de combate al fentanilo, al crimen organizado, lo cual nos favorece, ¿no? Y la verdad, deberíamos ser mucho más intensos en ese tema porque, maldita sea la hora, no es posible que los criminales nos estén gobernando, ¿no? Claro, la corrupción es brutal, nos guste o no nos guste, es brutal, estamos tan involucrados con los delincuentes, pues que cuesta, me va a costar, ¿no? Se va a hacer difícil. Pero bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana, el sábado. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Buen fin de profesor. semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana, Gracias, maestro. profe. Buen Gracias, día. gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buen sábado. Hasta luego.